tenemos una nueva invitada, una invitada de honor, sobreviviente de cáncer de mama. Estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y bueno, quisimos invitar a Marlene Aguiluz. Bienvenida. ¿Qué Gracias, tal? Mucho Paolo. gusto. Igual, gusto de verte. Marlene tiene una vida de conocerme. Me conoce desde antes de que naciera. Desde antes de que naciera lo conozco a Paolo. Conozco a su papá, a su mamá. Sí. Excelentes personas, con una gran calidad humana. Mucho Sí. cariño de nuestra parte, recíproco, correcto. Yo no sabía, Marlene, su historia y la verdad que me conmovió bastante el darme cuenta de que usted es una sobreviviente de cáncer de mama y quisimos invitarla para conocer su historia, pero antes de llegar a ese punto me gustaría saber ¿de dónde viene Marlene? ¿Dónde nació? ¿Dónde se creció? Ok. Bueno, yo nací en Comayagua. Viví parte de mi infancia en Olanchito. Después por los estudios, una parte de Ciguatepec y después me vine para acá y aquí me he quedado. ¿Cómo vino a dar a Choluteca? Mi papá era de aquí, la familia de mi papá. Y en aquel entonces en Ciguatepec no habían como que muy buenos colegios. Entonces me mandaron a estudiar aquí y aquí me quedé. ¿Dónde estudió aquí en Choluteca? En el Santa María Goretti. Santa María Goretti. Y se viene a vivir usted aquí a Choluteca. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia, eso era lo que estábamos hablando con César hace poco, que son de las mejores infancias. Las de la época de nosotros son las mejores infancias, realmente muy bonitas, llena de amor, quizás no con lujo, ¿verdad? Pero sí lo necesario. Pero con la presencia de mamá y de papá. Entonces sí, una infancia muy, muy bonita. No existían tablets, no existían celulares, jugábamos en la calle, nos inventábamos los juegos, bien bonito. Landa, escondite, Trompo, que las ardillitas, no sé cuáles otras más, pero las ardillitas cambian de jaula. Esas mismas. Entonces una infancia que yo estoy tratando de transmitirle a mis nietas esos juegos tradicionales. Yo tengo dos nietas, entonces estoy tratando de meterlas en esos juegos para que dejen un poco lo que es la tablet, celular y eso. Marlene, usted me contaba de que su mamá también pasó por su mismo proceso. Mi mamá, ella murió de 46 años de cáncer de mama. Y como le comentaba a usted, uno muchas veces, como dice en la lengua, es para vida o para muerte, ¿verdad? Para bendecir o para maldecir. Yo desde que mi madre murió, yo siempre dije que yo iba a morir a los 46 años de cáncer como mi mamá. Y siempre lo dije, cada vez que había oportunidad, es que yo me voy a morir de la edad de mi mamá y de cáncer también. Pero yo siento que lo decía como en broma, como... Sí. Y resulta que a los 46 años me detectan el cáncer de mama. ¿Cómo me lo detecto? Como yo pasé eso del cáncer de mi mamá, entonces yo tenía el cuidado de hacerme la autoevaluación. Entonces, bueno, siempre me la hacía. Un día vine y me sentí una pelotita que nunca me la había sentido. Dije yo, ¿será que estoy ovulando? Voy a esperar que pase el tiempo, unos días, y me palpé y ahí estaba esa pelotita. Entonces inmediatamente me fui para donde el doctor y ahí ya vino ya todo el proceso. ¿Usted qué edad tenía cuando su mamá falleció? 18 años. 18 años. Y luego llega usted a los 46 años e inicia ese proceso duro. Ese proceso duro, pero al mismo tiempo les voy a decir que es un proceso donde yo les cuento que yo pensaba que a mí nada, sí, me querían, pero no con aquella, ¿verdad? Pero cuando a mí me detectaron el cáncer, ahí sí sentí el amor. En esos momentos de cuando uno está con ese tipo de enfermedades, porque ustedes saben que el cáncer
Aún lo sigue siendo, pero yo creo que ahora ya hay más cura, ¿verdad? Antes era sinónimo de muerte. Si a usted le decían cáncer, era lo más seguro que se moría, ¿verdad? Entonces, un proceso de que es una enfermedad familiar, fíjese. Yo creo que sin el apoyo de mi familia, tanto mi familia de sangre como mi familia política, que no me dejaron nunca de la mano, y mis amistades hicieron posible que yo pasara ese proceso, sí, difícil, por el tratamiento, por todo lo que uno tiene que pasar, es fuerte, es fuerte. Más uno de mujer, pues verse mutilada, de ahí con las quimioterapias, de que se le cae el pelo. Me acuerdo que una vez, usted conoce a Emilio, mi hijo, Sí. ellos ya estaban estudiando. A uno cuando le dicen cáncer, yo no pensé en mí, sinceramente, yo solo pensé en mis hijos. Señor, mis hijos todavía me necesitan. Y se siente horrible, uno siente que se le abre. ¿Cuántos años tenían sus hijos ya en ese Estaban entonces? en la universidad, creo que Emilio estaba como con 20 años, creo, por ahí, y Alejandra unos 19, 18 años. Entonces uno piensa en ellos, ¿verdad? Pues cuando estaba con el proceso de eso de las quimioterapias, a mí el doctor me lo dijo bien claro, va a botar todo el pelo. Y me acuerdo, nosotros vivíamos en un apartamento en Tegucigalpa, porque nosotros los mandamos a estudiar a Tegucigalpa y les alquilábamos allá, y yo me quise quedar parte del proceso con ellos porque yo no sabía qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, era un apartamento de dos plantas. Me puse a llorar porque me toqué el pelo y se me vino el montón de pelo. Y empiezo a llorar. Y ya baja mi hijo y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, le digo, mira que se me cayó el pelo. Ay, ¿de eso te preocupas? Me dice, si te va a crecer, mami, no te preocupes. Y se fue para la universidad. Cuando él regresó peloncito, peloncito. Me dije, mira, no solo vas a estar peloncito. Yo también. Entonces son cosas que a uno lo ayudan, ¿verdad? Claro. A sobrellevar ese tratamiento, que es un tratamiento bien fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué pasa por la mente o qué pasó por su mente en ese tiempo cuando asistía a las quimios, cuando usted miraba a sus hijos, cuando usted empezó a ver que se le caía su pelo? ¿Cuáles eran los pensamientos que venían a su cabeza? Bueno, nunca pensé en la muerte. Yo sabía que iba a salir adelante de eso, pero que el proceso iba a ser difícil, ¿verdad? Y yo les hacía ver a mis hijos eso. Yo les decía, digamos, cuando a mí me pusieron la primera quimio, que ya me dio la reacción, que cuando a mí me ponían las quimioterapias eran 5 días de vómito, dolor de cabeza, depresión, encerrada en el cuarto, porque si yo tomaba agua, regresaba el agua. Entonces una vez ellos me escucharon que yo estaba en el baño y se fueron. Entonces les digo, no sé, porque ellos se pusieron todos tensos, les digo, no se preocupen, esto quiere decir que está haciendo efecto el medicamento. Entonces, como les digo, yo nunca, una vez sí me soñé en el ataúd. Pero ahí me puse a orar. Yo soy una mujer de mucha fe. Y yo confiaba que el Señor me iba a sanar, ¿verdad? Y como le digo, como humano, hay momentos de debilidad. Claro. ¿Verdad? Como le digo, mi gran temor eran mis hijos. Ellos me necesitan, deme más tiempo, Señor. Ellos me necesitan, no quiero que ellos vivan lo que yo viví sin mi mamá, porque yo tenía 18 años, la edad creo que más uno necesita de siempre los necesita, ¿verdad? Pero como que la adolescencia, ya entrando a la adultez, todo eso, ¿verdad? Y yo le decía, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé al no tener a mi mamá. Y así fue, me acuerdo que una vez, bueno, una amiga me dijo, Marlene, me dice, fíjese que usted me ha enseñado algo, me dice, que no hay que tenerle temor al cáncer. Yo le tenía terror, me dice, al cáncer, pero yo la veo a usted tan diferente, tan tranquila, tan llena de paz. Otra vez llegó una amiga a verme a Tegucigalpa y desde que entra, ay, Marlencita, y llorando. Yo le digo, ¿por qué lloras? Le digo, si no me he muerto, no pasa nada, ni me voy a morir.
Entonces cuando se iba, no fregues, yo venía a darte ánimo, y mami la que salió con ánimo soy yo. Entonces yo creo que lo que a mí me ayudó mucho fue que la fe, el acercamiento a Dios. Mucha gente dice, en esos casos, cuando yo no le quería decir a mis hijos que yo tenía cáncer, ¿verdad? Entonces el papá se lo dijo. Entonces Emilio solo le dijo, bueno, vamos a agarrar al toro por los cuernos. Le dijo, Milito. Entonces yo pienso que no es agarrar al toro por los cuernos, es doblar rodillas, orar, confiar en el Señor. Eso es. En ese proceso, ¿cuál fue la temporada o la parte más dura que a usted le tocó vivir? Ok, la parte más dura cuando me hicieron la mastectomía. Para los que no saben, la mastectomía es quitar la mama, ¿verdad? Una de mujer, pues es la vanidad. Otra de las cosas, la caída del pelo. Esas fueron las cosas que más me sentí que me afectaron bastante. Pero de ahí, créame, no, cosas que me marcaron para bien. Para bien, porque como les digo, ahí me di cuenta quién sí y quién no. Quién estaba conmigo y quién no estaba conmigo. ¿Cree usted que es importante romper esas cadenas? Claro que sí. Familiares. Claro que sí. Hay mucha, como lo mencionaba usted al principio, hay personas que dicen, mi papá o mi mamá hizo esto y solo porque él lo hizo, yo lo voy a hacer también. No. O porque él vivió tal cosa, yo lo puedo vivir. ¿Cómo se puede renunciar a esas cadenas? Bueno, orando, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que los libere, digamos, en el caso mío, porque ustedes saben que el cáncer no solo de mama no solo a las mujeres le da. El cáncer de mama da a los hombres. Entonces yo a mis hijos los liberé del cáncer. Yo oré, yo le dije al Señor que rompiera esas cadenas de cáncer, que mis hijos fueran libres de toda herencia de enfermedad. Y así lo creo y yo sé que así será. De cualquier cosa, de divorcio, de adulterio, de cualquier cosa, uno puede perfectamente bien romper cadenas. ¿Por qué cree usted que la mayoría de mujeres o qué palabras les podría dar a usted que cuando mencionan el tema del cáncer de mama o alguien inicia un proceso de estos, se atemorizan, tienen esa incógnita, digámoslo así? Es que como humano, ¿verdad? A uno le da temor cuando a uno le dicen cáncer. Como le digo, no le voy a decir que me sacudió. Es más, yo lo tomé con aquella tranquilidad que a mí para todos lados iba mi familia, mis hermanas, mis cuñados, todos. Y cuando yo llevaba la biopsia para que ahí definir si era cáncer o no era cáncer, yo entré con el doctor. Entonces yo desde que le vi al doctor, le vi la cara, le dije, ¿cáncer, doctor? Entonces dijo, sí, me dice. Entonces, claro, me afligí, lloré en ese momento, pero al mismo momento, le dije yo, es que mis hijos me necesitan, le digo yo, pero al ratito le digo, no, este cáncer no me va a vencer a mí. Entonces me dice el doctor, esa es la actitud, eso le va a ayudar mucho a usted, me dice. Salimos del consultorio del doctor, estaban mis hermanas, mis cuñados afuera y mi hermana me le dice, todo bien, ¿verdad? Por la cara que traes. No, le digo, tengo cáncer, me van a hacer esto y esto y esto. Yo lo que le digo a esas personas que están pasando por una enfermedad, en primer lugar, si es algo, en el caso mío, yo me sentí esa masita, yo actué. Rápidamente, yo no dejé pasar el tiempo, que mucha gente deja pasar el tiempo quizás por temor a un diagnóstico, ¿verdad? Yo no dejé pasar el tiempo, yo me la detecté, no se me olvida, un 1 de mayo y a mí un 14 de mayo me estaban operando. Todo fue rápido. Nos fuimos para Tegucigalpa y todo eso. Yo lo único que el día que a mí me operaron fue un sábado, al día siguiente era el Día de la Madre. Entonces yo le decía, Señor, no vaya a permitir que mañana, Día de la Madre, mis hijos vayan a tener que estar en una sala de velatorio.
Y yo se lo repetí hasta que y siempre Dios le manda a uno. Me acuerdo que había una enfermera que cuando me llevaban a quirófano, ella me dijo, ¿quiere que oremos? Sí, oremos. Y claro, en la carne impacta, ¿verdad? El hecho de que le digan cáncer, como le digo, era, porque no creo yo que ella era sinónimo de muerte. Ahora hay tantos medicamentos, ¿verdad? Y tanta cosa, pero lo que sí yo les digo, lo primordial es la mujer más que todo estarse chequeando. Que anualmente la mamografía, ultrasonido y todo eso, si sienten algo, uno conoce su cuerpo, si sienten algo raro en su cuerpo, pues acudir al médico, ¿verdad? Estar en constante chequeo, tratar de alimentarse lo mejor posible, sanamente, ¿verdad? Y sobre todo, pues, llevar una vida ordenada. ¿Cuánto tiempo duró su proceso? Duró un año. A mí me hicieron 8 quimios y me hicieron 25 radioterapias. Que ahí pudimos ver la mano de Dios también, porque es un tratamiento bien caro. Bien caro, pues Dios proveyó. Dios proveyó para que se pusiera a hacer todo eso, tener mi tratamiento. Gracias a Dios no me faltó ni una. Mire cómo es Dios, que Dios cuando a uno lo ayuda de verdad. Yo fui al Seguro Social porque las quimioterapias, le estoy hablando de hace 18 años, costaban 25,000 lempiras cada 21 días, había que ponerla. Y entre cada quimioterapia, que exámenes, que medicamentos, que para subir las defensas, y son los medicamentos oncológicos son bien caros. Entonces yo trabajaba y yo cotizaba con el Seguro Social. Pero a mí me empezó a ver un médico privado, ¿verdad? Pero también trabajaba en el Seguro Social. Entonces me dice, mire, a mí no me gustaría que usted se pusiera quimioterapias del Seguro Social porque son aguachirrias, con esas palabras. Pero ni modo, dije yo. Me dice, vaya a sacar una y yo le voy a decir si sirve o no. Fui a sacar una con la orden de él y de repente se la llevo y me dice, no puede ser, me dice. ¿Qué pasó? Le digo, hace años no se reciben las quimioterapias originales en el Seguro Social, me dice, las alemanas, me dice. En ese tiempo uno podía sacar el medicamento del Seguro Social y se lo podía llevar y ponérselo en una clínica privada. Digamos, yo me lo ponía en la clínica de él porque uno sentía que mejor trato quizá, ¿verdad? Claro. Entonces me dice, las vamos a sacar todas, me dice, antes de que se agote. Entonces sacamos. Entonces Dios se mueve, Dios no deja de la mano a nadie. Entonces, no esperemos a que sea demasiado tarde para acudir al doctor, porque todo temprano tiene solución, todo. En este proceso, sus hijos, ¿cómo se sintieron? Pues, lógicamente, asustados de poder perder a su mamá. Pero al mismo tiempo fortalecidos. Le decía yo, nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y yo les decía, no se va a repetir lo mismo que se repitió conmigo, le digo, con su abuela y conmigo. Su mamá va a seguir viviendo, les decía, no se preocupen. Entonces yo así los animaba. Pero sí, asustados, el rendimiento académico bajó bastante. Claro, verme con los efectos de las quimioterapias, eso era para ellos feo, verme, ellos pensaban que era que me iba a morir o algo, porque sí es feo, es un tratamiento feo, las quimioterapias. Las radioterapias no hay problema, pero las quimios sí son horribles. Créanme, cuando yo me doy cuenta que alguien va para quimioterapia, yo oro bastante por esa persona para que le dé fuerza para aguantarlas, porque no es fácil. Y a los 2 años, no menos, me comenzaba el cáncer en la matriz. Ahí me sacaron también la matriz. Wow. Sí, pero no hubo necesidad de hacerme quimio, ni de hacerme nada, porque comenzaba. Igual, como les digo, todo es estar uno pendiente, ¿verdad? No dejarse, que uno dice, ay, después voy a ir al doctor. Más que todos los hombres, así son, no les gusta ir al médico. Les da miedo ir a un doctor. Pero no, hay que ir, todo a tiempo tiene solución. ¿Cómo fue
esa última quimioterapia? La última sentí felicidad porque ya no iba. A mí me pusieron 6 u 8, sí, 6. La tercera para mí fue la que me mató. Eso fue una cosa terrible. La última, contenta porque ya no iba a seguir con quimioterapias, más llena de fe, con agradecimiento a Dios porque pude completar, gracias al Señor, pues la persona proveyó para mi tratamiento también, además de, porque como le digo, muchas medicinas no las habían en el Seguro Social, entonces había que comprarlas, pero nunca tuvimos que comprar una quimioterapia, gracias a Dios, siempre hubo quimioterapia en ese tiempo. Entonces, agradecida con Dios porque ya había pasado el proceso más difícil, ¿verdad? Que son las quimioterapias. Ya la radioterapia me tuve que ir a San Pedro Sula a hacérmelas porque en ese tiempo no hacían en Tegucigalpa. Y ya fue más fácil y yo creo que mis hijos se sintieron felices también cuando ya dije, nosotros lo que hicimos, porque ellos quedaban, ¿de veras estás bien, mami? Entonces lo que hacíamos era que cada vez que yo tenía cita con el oncólogo, íbamos con ellos, los llevábamos para que ellos escucharan. Y estuvieran tranquilos. Ellos estuvieran tranquilos, porque yo me enfocaba más en ellos que en mí. Decía, bueno, si yo estoy en lo que estoy, esto no lo puedo revertir, pero yo puedo hacer que ellos estén tranquilos. Entonces lo llevábamos y ellos miraban, salían tranquilos porque sabían que yo estaba bien. Ya estaba bien. Su proceso fue hace 18 años. Uh-huh. De esa fecha para acá, usted ha apoyado a muchas mujeres, a muchas personas, a muchas familias que han pasado por esta misma situación. Sí. ¿Cuál ha sido, de todos los casos que le ha tocado vivir, el que más la ha impactado? Ay, han habido tantos. ¿Le ha tocado ver fallecer a No, eso no, sino que de ir, tal vez me dicen que fulana de tal está con cáncer, anda para que le platiques, para que te mire cómo estás. Fui una vez donde una señora que me dijo, la hija, mire que mi mamá no quiere entrar a quimioterapia, dice que no. Entonces me fui yo, hablé con ella estaba con una depresión horrible, eso sí me afectó un poco verla cómo estaba devastada, pues, y que ella prefería morirse y no una quimioterapia. Le decía, yo las aguanté, usted las puede aguantar. Y ánimo, el día que tenga que ir avíseme, yo voy con ustedes y todo eso. Después la hija me llamó y me dijo que, agradeciéndome porque la mamá había aceptado hacerse las quimios, eso me llenó. ¿Existe algún mito de las quimioterapias? ¿Por qué algunas mujeres le tienen miedo a las quimioterapias? Pues las reacciones. ¿Qué reacciones tienen? Ok, a mí me ponían la quimio a las 6 horas cabalitas, yo ya las tenía contadas, comenzaba con el vómito, con un dolor de cabeza que yo sentía que se me reventaba. Yo no podía moverme un poquito de lado porque vomitaba. A unas les da diarreas, a otros estreñimiento. Entonces es bien duro, insomnio, depresión, a mí me dio depresión, me daba insomnio, comencé a tomar pastillas para poder dormir tranquilamente y eso de que si yo tomaba un sorbito comenzaba a devolverlo y eso es terrible. ¿Cree usted que por eso hay mujeres que prefieren no entrar a este proceso Uh-huh. y no vivirlo? Sí, yo pienso que sí, porque en sí la quimioterapia no es que es dolorosa. Uh-huh. La quimioterapia usted se la pone en la vena como un suero y usted dice está. No es que duela, sino que es el efecto que da la quimioterapia. Eso es lo. Yo le decía a mis hijos, porque yo le preguntaba eso al doctor, ¿y se le han retirado pacientes? Sí, se ponen la primera, la segunda y no regresan. Dicen que mejor se mueren, pero que no regresan. Y yo les decía a ellos, miren, aunque sea con camisa de fuerza, pero me llevan. Y yo una vez en que me cerré que no voy a ir, es que no voy a ir y no quiero, porque uno al mismo tiempo, uno sabe que es algo que le está entrando para sanarlo, pero al mismo tiempo
uno siente, ay, una vez sentí hasta como la muerte, no sé, es una reacción bien fea, bien fuerte. Y por eso es que hay mujeres que prefieren no entrar o se retiran. ¿Y por qué hay mujeres que fallecen durante este proceso? Ahí sí no sabría decirle, quizás ya el cáncer está bien avanzado. Avanzado, ¿verdad? Han habido mujeres que les ponen quimios y les dan infartos. Es que la quimio pasa por el corazón y la quimioterapia es un veneno. Crea anticuerpos. La quimioterapia le sana el cáncer, pero le daña un montón de órganos. Entonces mucha gente no los aguanta. Y yo creo que la reacción mía no fue tan pesada como yo he escuchado de otras personas que han sido bien pesada. Y le voy a contar algo. Yo le pregunté a mi oncólogo, le digo yo, que si tenía muchos pacientes de aquí de la zona sur. Y me dice, sí, me dice, yo creo que el 80% de mis pacientes son de la zona sur. Le digo, ¿a qué se debe? Zona ganadera, por el agua, tantos químicos, tanta cosa. Dice que, pues que de la zona sur tiene muchos pacientes oncológicos. Es importante prevenir y hacerse exámenes. Claro que sí. ¿A qué edad una mujer se tiene que empezar a revisar? Bueno, desde la adolescencia, que ya tenga bien formados sus pechos, puede comenzar porque ahora se dan casos de cáncer que antes no se daban de niñas de 14 años. La mamografía la recomiendan a partir de los 40 años, antes ahora la han bajado a los 35 años. Digamos, en el caso de mi hija, ella tiene que estarse revisando también constantemente porque pues, por la... Hay un expediente, hay un historial. Entonces ella tiene que estarse para evitar después tener que salir corriendo, ¿verdad?, con una enfermedad. Pero sí tiene que estar en constante. Ya uno aprende, como le digo yo, era una pelotita minúscula, pero yo me la casi sentí. indetectable. Sí, bueno, con decirle que yo me había hecho la mamografía como 2 semanas antes y no me la detectó en la mamografía. Entonces yo, digamos, anualmente mi mamografía, ultrasonido, y así tienen que ser todas las mujeres. Las que son menores, pues solo con una autorización médica. Si tiene antecedentes de cáncer de algún pariente, sí se la hacen a temprana edad. Sí. Si no, tiene que esperarse a los 35 o 40 años, creo. Usted me dice que se hizo la mamografía 2 semanas antes de detectar. De detectarme yo el... ¿Quién le dio por indagar más? Si ya se había hecho la mamografía. Es que, como le digo, como yo tuve esa precaución. O sea que usted llegó a los 45 años y usted dijo, no, me tengo que empezar a revisar. No, yo empecé a revisarme. Mi mamá murió y yo comencé a revisarme, a palparme mi busto. Desde esa edad. Desde esa edad, y yo lo hacía cada 15 días, me revisaba. Y ahí fue donde yo me detecté esa, que ni siquiera la mamografía la detectó. Y me fui donde el ginecólogo, él me hizo un ultrasonido y me dice, si se ve una pelota aquí, me dice, mejor váyase. Me remitió a Tegucigalpa, donde el mastólogo, que el mastólogo es el especialista en mamas. Entonces ahí comenzó ya todo el chequeo, todo eso, el proceso, y sí, ya salió, me hicieron biopsia y salió positivo, lo tenía en grado 3, creo ya, el cáncer. Pero aquí estoy, 18 años después. Y me sorprende la fortaleza y la manera en que lo cuenta. No parece que hubiese vivido el momento o el tiempo más difícil de su vida. Lo que pasa es que con el pasar de los años, ¿verdad?, uno va viendo y va dándole gracias al Señor, porque realmente dije, bueno, a mí me afecta, una de las cosas que a mí me afecta mucho es cuando yo me doy cuenta que una persona muere de cáncer, y más que todo de cáncer de mama. Y quedo yo, Señor, ¿cuál es el propósito que usted tiene conmigo? Yo, cuando a mí me detectaron el cáncer, yo nunca dije, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo, Señor? Nunca le cuestioné eso a Dios, sino que yo le decía, ¿cuál es el propósito que tiene usted conmigo al permitirme esta enfermedad? Entonces fui entendiendo con los días muchas cosas
quizás tenía que sanar, y solo con ese proceso pues a uno lo hace más humano. Pasar por situaciones tan difíciles, su carácter se moldea. Entonces, no, yo les digo a esas mujeres que están pasando por procesos así, que tengan fe, que se supera. Claro, no es nada fácil. Y yo lo estoy contando ahorita con esta tranquilidad porque ya son 18 años, pero sí hubo un tiempo en que me costaba, yo lloraba cuando yo daba mi testimonio, pero ya ahora ya superado, y a mí me duele mucho, mucho, mucho cuando yo me doy cuenta que alguien murió de cáncer, porque digo yo, un día una buena amiga murió de cáncer y le dije yo, ¿y a mí por qué? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí todavía entonces? Sí. Y así he visto la mano de Dios, pues yo considero que soy una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios, y que yo sé que pues Él está ahí, que se haga como le dije yo una vez orando, bueno Padre, no es mi voluntad, es la suya. Y pues su voluntad aquí está. Cuénteme, durante ese proceso me comenta usted que vivió o que tuvo depresión. Sí. ¿Cómo hizo para salir de la depresión? Pues tuve que acudir a un psicólogo. Tuve que acudir a un psicólogo porque sí era una depresión bien fuerte. Bien fuerte, bien fuerte. No al grado de querer atentar contra mi vida, ¿verdad? Pero sí bien fuerte, y yo sabía que estaba afectando a mis hijos. Y usted sabe que cuando uno es padre, uno es madre, lo que menos quiere es dañar a sus hijos. Entonces tuve que no quería ir donde el psicólogo porque decía, es que yo no estoy loca, pero tuve que ir, y eso me ayudó bastante. Y aquí estamos. No solo mi problema de depresión no solo era por el momento que estaba pasando de cáncer, sino que por otras situaciones que se dieron bien duras también. Entonces, y eso lo va uno golpeando, hasta que ya medio toca fondo uno. Claro. Ahora que está viviendo la etapa de ser abuela, ¿qué siente usted al ver a sus nietos? Agradecimiento a Dios porque los pude conocer, las pude conocer. Les digo yo que son las niñas de mis ojos. A mí alguien, cuando yo me aferro mucho a la palabra que Dios da. Alguien llegó a orar a la casa, estando yo enferma, una señora muy, muy utilizada por Dios. Llegó a orar por mí y me dijo, mira Marlene, me dice, vos vas a conocer a tu tercera y hasta tu cuarta generación. Wow. Y yo me apoderé de esa palabra. Yo dije, la voy a conocer. Y ya estoy conociendo una parte. ¿Y su versículo favorito en esa? Eran tantos, pero el que más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre lo repetía cuando se sentía débil. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso lo repetía y lo creía, porque no es igual repetir y creerlo, ¿verdad? Que atesorarlo en su corazón. Ay, correcto. Y siempre decía eso, todo lo puedo. Cada vez que yo sentía que ya no, decía todo lo puedo. Si he llegado hasta acá es con un propósito. Cada quimio que pasaba, ya Señor, gracias. El doctor me decía, usted en vez de ir contándolas, porque el doctor decía, bueno, ya va una quimio, ya va una menos, le decía yo, así. Y otra cosa, uno nunca tiene que apoderarse de las situaciones malas. Yo le digo, y hasta la fecha le digo a alguna persona que dice, ay, es que mi diabetes, no, le digo, porque dice que es suya, te diga la diabetes. Yo nunca dije mi cáncer, nunca. Y eso son cosas espirituales, ¿verdad? Que uno va poco a poco entendiendo. De las personas que estuvieron con usted en ese momento, ¿podría darle palabras de agradecimiento? Claro que sí, sin mencionar porque fueron tantas, ¿verdad?
Claro que sí, eternamente agradecidos, porque si no fuera por el apoyo de ellos, mis hijos, fue algo que sin ellos yo no sé qué hubiera hecho. Mis hermanas estuvieron ahí, se turnaban para cuidarme. Mi suegra, que es como una segunda mamá, ella se trasladó a Tegucigalpa a cuidarme. Mis cuñados, todos yo les estoy eternamente agradecido, y yo sé que jamás voy a poderles pagar todo el amor que me demostraron, todo el apoyo que me demostraron. Yo le decía al doctor, al oncólogo, una vez llegué bien triste, porque al principio, claro, como me dice, todo va pasando, Marlene me dice, al principio yo sentía que toda mi familia y mis amigas hacían como que un círculo y yo estaba en el centro, que me estaban protegiendo. Yo tengo una hermana que todos los días me llamaba hasta 3 veces al día, y yo decía, ajá, ¿cómo estás? Bien, igual que en la mañana, le decía, y así, ¿verdad? Después de un tiempo de ya no me llamaba todos los días, ya la gente que me llamaba todos los días ya no lo hacía, y empecé a sentirme bien rara. Entonces un día llego que iba a consulta con el doctor, entonces le digo, doctor, yo me siento mal, le digo, y me dice, a ver, ¿qué pasó? No, le digo, fíjate que se han olvidado de mí, le digo, ya nadie está preocupada por mí. Entonces me dice, ya pasó el proceso, me dice, ya, ahora todo es normal, me dice. Y realmente, claro, nunca me han dejado, porque ahí están pendientes mis hijos, mami, este año te vas a hacer la mamografía, sí, me la voy a hacer, qué tal cosa, porque uno queda al principio del cáncer, cuando uno está en tratamiento de las quimios, llega, primero es una vez al mes por 1 año, después cada 3 meses por otro año, después cada 4 meses por otro año, después cada 6 meses, después cada año, que ya queda permanente, de estarse chequeando eso, ¿verdad? Igual ahí aprovecha uno para chequearse todos sus órganos, porque uno no sabe, ya ve, así como a mí me salió de mama, después me quiso salir en la matriz. Entonces puede ser que hay que hacerse los exámenes del hígado, del páncreas, de todos esos exámenes hay que hacerse. Y esto no solo es para las mujeres, es para los hombres también. Sí. Tengo un amigo que no le gusta ir a chequearse al doctor. Marlene, palabras para la Marlene del futuro. Palabras para la Marlene del futuro. Que estoy orgullosa de ella. Estoy orgullosa hasta donde he llegado. Estoy orgullosa porque he cumplido muchas metas que yo me había propuesto cumplir, y que siempre me voy a seguir cuidando, y que para mí lo primordial, bueno, es Dios, mis hijos, mis nietas. ¿Qué le diría a su mamá? ¿Qué le diría a mi mamá si me escuchara? Que desde el día que ella murió la extraño todos los días, que todos los días pienso en ella, y más en los momentos difíciles. En esos momentos yo la extrañaba demasiado a ella. Eso, pero como la voluntad de Dios es, ¿verdad? Es su voluntad, y Él sabe por qué hace las cosas. Claro que a mí me hubiera gustado crecer en un hogar con mi mamá, claro que sí, pero no se dio. Entonces no, yo, si ella me pudiera escuchar, le diría eso, que no hay un tan solo día que yo no piense en ella. Mi mamá tiene 45 años de muerta, y sí, realmente no hay un tan solo día que yo no piense en ella. ¿Para sus hijos? Para mis hijos, gracias por todo lo que han hecho, porque han estado ahí conmigo siempre. Ellos están pendientes de mí. Ellos, yo siento que me cuidan bastante, y que me siento demasiado orgullosa de ellos, porque son personas que, a pesar de que han vivido situaciones un tanto difíciles, primero mi enfermedad y después otras situaciones, pues ahí están de pie, y que son... Emilio, un hombre de bien, útil a la sociedad, ahora está sirviendo en la iglesia, y Alejandra, pues igual, una emprendedora con carácter firme,
determinada. Entonces que yo me siento muy orgullosa de ellos y que pues aquí me van a tener hasta que Dios disponga cuándo me voy a ir, pero que siempre para mí ellos son la base de mi vida, pues. Para sus nietos. Ay, para mis nietas, ay, que son lo más bello que Dios me pudo dar, me devolvieron la vida. Es que es algo, ser abuelo es algo tan diferente a ser papá. Ya uno, como les digo yo a mis hijos, es que yo no estoy para corregirlos, ustedes son los que están para corregirlos, yo estoy para malcriarlos, les digo ahí nomás. Pero sí, no, para ellas que también son mi felicidad, son mi felicidad. Como madre fue dura, pero como abuela es alcahueta. Sí. Bueno, muchísimas como gracias. Toda abuela. Muchísimas gracias, Marlene. Gracias por compartir su testimonio. Me llena de bastante orgullo verla con qué fortaleza habla de este tema, cómo Dios la ha empoderado y cómo ha podido ayudar a muchas mujeres que están pasando por esta situación. Y siempre que necesite a alguien, alguna persona, yo le voy a decir que lo que le estaba comentando antes, que los años pasados yo fui a un montón de, me invitaban a dar mis testimonios y de repente en la televisión y daban mi número de teléfono. Yo hice varias amigas a raíz de eso, porque me llamaban, mire que yo tengo cáncer. Hace como 3 años una señora de San Marcos murió de cáncer de mama. Ella me escribió una vez, me llamó y me dijo, y yo estuve pues ayudándole, dándole palabra, ánimo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que más se necesita es eso, sentirse entendida. Porque hay gente que le dice, ay, ¿de qué te preocupa? Ay, que es una quimioterapia, no pasa nada. Ay, decía yo, si supieran lo que es una quimioterapia. Pero, y sentirse amada, pues protegida, que uno le importa a las demás personas. Eso. Entonces, si alguien quiere hablar con usted. Con todo gusto que me llame y yo hablo con ella, claro que sí, porque no hay mejor cosa que compartir algo bueno que a uno le ha sucedido, claro. Porque en medio del cáncer, de todo lo que uno pasa, hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Yo ahí entendí muchas cosas, como le digo, me sentí amada, me sentí valorada. Entonces son cosas buenas y ahí es donde Dios lo enseña a uno a tener paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Porque, claro, yo estaba pasando el proceso del cáncer, ¿verdad? Y de repente se moría alguien y decía yo, ¿será que sigo yo, Señor? Pero no, yo sé que no soy yo, quedaba. No soy yo la que voy a seguir. Y así hay dudas, como humano hay dudas. Yo confiaba en el Señor, claro. Yo confío en el Señor, pero siempre hay duditas. Siempre la carne como que le lleva a pensar otra cosa, ¿verdad? Pero no, hay que ser fuerte y valiente y hay que esforzarse y seguir adelante. Con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nos despedimos con ese versículo. Muchísimas gracias, Marlene. Gracias, Pablo. Ya escuchamos su historia. Y si usted está pasando por una situación igual, confíe en el Señor. Así es. Nunca dude del Señor, de la misericordia del Señor, que Él es el que le va a dar la salida, ¿verdad? Y ser obediente pues a la palabra de Dios también, y ser obediente en cuanto a su cuerpo también, los síntomas que uno siente. El cuerpo manda avisos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no le hacemos caso, entonces tenemos que estar siempre bien pendientes de eso, más en esta época que yo me asusto cuánto cáncer hay ahora. Es exagerado cuánto cáncer hay. Lo importante es que ha ido avanzando la medicina. La medicina ha ido avanzando, gracias a Dios. Y yo sé que las que están pasando por ese proceso tengan esa fe, tengan esa esperanza de que van a salir de esa. Que quizás el proceso sea duro, si lo es, no las voy a engañar, pero se sale adelante con la fe en Dios, con la ayuda de la familia y de los amigos. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de La Cápsula.